Frikis y frikis del entrenamiento, muy buenas, bienvenidos al último curso sobre los 3 básicos. Toca el peso muerto y vamos a empezar la primera publicación viendo qué peso muerto nos viene mejor, si el convencional o el sumo. El investigador Tom Long descubrió una fórmula con la que podemos saber cuál de los dos nos viene mejor. Para poder desarrollarla es muy sencillo, nos tenemos que poner pegados a una pared y medir la distancia desde nuestros hombros al final de nuestra mano con el puño cerrado, desde nuestros hombros a nuestros pies y desde nuestros hombros a la cadera teniendo esta flexionada. Entonces, si la longitud del tronco entre la longitud de los brazos es menor a 0,82 y si la longitud del tronco entre la longitud de las piernas es inferior a 0,55, vuestro peso muerto óptimo es el convencional. Habrá que ver también si estáis cómodos o no, pero puede ser un buen punto de partida. Por otro lado, si la proporción tronco-brazos es superior a 0,82 y la proporción tronco-piernas es superior a 0,55, puede que vuestro estilo óptimo sea el peso muerto sumo. Estas proporciones están relacionadas con cómo vas a tener la espalda a la hora de arrancar en cuanto a más vertical o más horizontal, ya que a más horizontal la tengamos, más difícil va a ser el levantamiento y más curvados vamos a tener que estar, lo cual no le gusta a nuestra espalda baja. Por lo general, podríamos decir que atletas con una altura superior a 180 centímetros, quizás, solo quizás, les convenga más realizar un peso muerto sumo. Lógicamente digo quizás porque también dependen otras cosas, así como la morfología de tu cadera, cómo se inserte el fémur en esa concavidad. Aquí tenéis una foto de cómo es. Vamos a hablar sobre algunas diferencias entre el peso muerto y la sentadilla, porque incluso yo, además de otra mucha gente, habremos pensado alguna vez que un peso muerto convencional es prácticamente lo mismo que una sentadilla con el stance cerrado y un peso muerto sumo es prácticamente lo mismo que una sentadilla con el stance abierto. Y no, hay unas cuantas diferencias. Por ejemplo, el centro de gravedad en el peso muerto está más adelantado. ¿Qué hará esto? Pues que el brazo de momento en la articulación de las rodillas sea menor y los cuádriceps se activen menos. De modo que se van a activar menos no solo por el hecho de que partimos con la cadera más alta y la flexión de rodilla es menor, sino también por este centro de gravedad desplazado, ¿vale? Esto también hará que la activación de la cadena posterior, glúteos isquios, espalda baja, también sea mayor, ¿vale? Además de ello, el centro de gravedad está mucho más abajo, ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Que sea un ejercicio con una mayor estabilidad. Otra diferencia es la implicación del torso. En el peso muerto, el torso va a tener una activación mucho mayor en esos flexores de la mano, en ese antebrazo, en ese trapecio, en esa espalda que está de manera activa, lo cual esto no significa que haya que tirar con el torso hacia arriba. Esto es muy importante. El ejercicio tiene que predominar de miembro inferior. Tienes que empujar los pies contra el suelo y que de ahí salga el movimiento y no pegar un jalón hacia ti. Esto es súper importante. Y la última diferencia que vamos a comentar es que en el peso muerto las fuerzas que recibe el hombro para echarse hacia adelante son mucho mayores, ¿vale? Porque realmente van hacia allí las fuerzas que hacen que nuestros hombros se anterioricen. Entonces, esto es otro cambio que también está relacionado al final con el centro de gravedad, ¿ok? Así que estas son unas pequeñas diferencias que queríamos mencionar entre la sentadilla y el peso muerto, bueno, para que se conozcan y entendamos un poquito mejor estos ejercicios. Y hoy vamos a hablar del error, atento, el error que más he tenido que corregir desde que empecé como entrenador personal. Diría que no hay otro que haya visto más veces, tanto como entrenador online como en personas que he visto en los lugares donde yo entreno. Y es el hecho de llevar la barra pegada a las tibias o no. Y bueno, ya hemos hablado muchas veces de este aspecto y ya sabemos la mayoría que cada centímetro que la barra se aleje de tus tibias, a la zona lumbar le está pesando muchísimo más. Lo que hoy vengo a decir es que si no llevas la barra pegada a las tibias, estás haciendo un ejercicio completamente diferente. Cambian muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque si no llevas la barra pegada a las tibias, para empezar, no estás activando el dorsal bien contra ti. Si no activas bien el dorsal, además de que no vas a estar compacto del todo, no va a haber esa transferencia a la activación del glúteo, que es un músculo primario en este ejercicio, mediante la fascia toracolumbar. Lo he dicho un montón de veces en estos últimos días. Además de ello, cuando la barra va despegada, esto hace que el centro de gravedad se desplace hacia adelante. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer tú para compensar esto? Echar la cadera hacia detrás. ¿Qué es lo que pasa si desplazamos la cadera hacia detrás? Que estamos aumentando la distancia desde nuestra cadera a la barra y nos estará pesando más y esto va a ser un limitante. Entonces, por esto defiendo a muerte el hecho de que cuando vayamos a hacer peso muerto tenemos que ir con calcetines altos o con medias. ¿Por qué? Porque si no llevamos esto, la barra nos va a destrozar las tibias y si la barra nos destroza las tibias, nos duele. Literalmente se va a quedar la piel de tu tibia ahí porque a mí me ha pasado y yo hay unas marcas que tengo que ya son para toda la vida.
Entonces, como no somos masocas y en el caso de que vayamos sin calcetines no vamos a ir con la barra completamente pegada, es súper importante que llevemos esta ropa que haga que podamos pegar la barra, ¿vale? Si no, no estamos haciendo el peso muerto correctamente. Así que este es el tip que os quería dar hoy. No vais a poder hacer un peso muerto perfecto si no lleváis unas medias o unos calcetines altos, ¿vale? Un tema un poquito más avanzado y es el hecho de que si coger carrerilla merece la pena o no en el peso muerto. Hay dos tipos de carrerillas. Vamos a hablar de la primera, que como veis aquí es la que hago yo, y es el hecho de antes de arrancar subir un poquito para luego bajar. ¿Qué es lo que hace esto? Sabemos que el peso muerto es un ejercicio que no tiene fase excéntrica, que no podemos rebotar como en la sentadilla o en el press de banca, que aunque hagamos una parada sigue habiendo energía elástica. Entonces, para no partir de una inercia total, lo que hacemos subiendo un poquito la cadera y luego bajando es crear una pequeña fase excéntrica que hace que haya un mayor rebote y que podamos almacenar una mayor energía en el despegue, ¿vale? Ese es el tipo que hago yo. El otro tipo es, como veis ahora mismo, alejar un poquito la barra y luego acercarla. Sobre todo se ve en el convencional, este último. ¿Para qué sirve? Para que la barra lleve una pequeña inercia y si salimos pegando un tirón nos ayude en el despegue, ¿vale? De modo que son dos cosas que pueden funcionar y que tienen bastante sentido para ayudarnos en un ejercicio en el que partimos de velocidad cero y vamos por la mitad, por el ecuador de este curso de peso muerto para todos vosotros. Hoy vamos a hablar sobre la excéntrica. No la haces tú tampoco, ¿verdad? Me lo imaginaba. La fase excéntrica en el peso muerto, a no ser que estés en porcentaje del RM muy altos, tiene bastantes beneficios, ¿vale? Sobre todo, si eres una persona que está buscando hipertrofia, deberías hacer esta fase excéntrica, ¿vale? Sabemos que esta fase tiene una relación muy estrecha con la hipertrofia, incluso más que la fase concéntrica, y también sabemos que el tiempo bajo tensión en una serie está muy relacionado también con este aumento de la masa muscular. Además de que también puede mejorar la paciencia y también puede hacer que mejoremos la técnica. De modo que como en este peso muerto la excéntrica no es obligatoria como lo es en una sentadilla o en un press de banca, tendemos muchas veces a no hacerla. Y si es verdad que en ciertos bloques en los que vamos a un alto volumen y a muchas cargas, esta excéntrica puede hacer que nuestro agarre sufra bastante y al final que nos lastre. Pero por lo general es una fase que tenemos que hacer y además aguantando bien, por lo menos 2 segundos. Pensad que en la parte de abajo es cuando más gains vamos a tener de un peso muerto, tanto al subir como al bajar. Entonces, incluso en las personas que aguantan la caída, lo que es los últimos centímetros, ya nos dejamos caer. Y esa es la parte más jugosa del ejercicio. Entonces, por favor, si quieres ponerte grande, tienes que hacer la fase excéntrica del peso muerto. Sé que a veces puede quedar muy guapo pegar esos golpes y quedar como un gladiador, pero realmente no le estamos sacando partido al ejercicio. Y aún así, me podrías decir, vale Pablo, pero yo prefiero hacer 8 repeticiones solo la concéntrica que 5 repeticiones fase concéntrica y fase excéntrica. Pues perdona que te diga, pero si te pones a sumar el tiempo bajo tensión, probablemente la serie de 5 repeticiones con excéntricas tenga un tiempo bajo tensión mayor. Y estoy también casi seguro de que si en un ejercicio combinas concéntrica y excéntrica, a nivel de hipertrofia le vas a sacar más partido que en un ejercicio que solo hagas la fase concéntrica. Esto me recuerda al remo Pendlay o muchos remos en los que la gente pega un super tirón y no hace fase excéntrica. Y al final estás activando de todos menos el dorsal. De modo que este es el consejo que os quería dar hoy. Fase excéntrica en peso muerto, sí. Y vamos a hablar hoy sobre la cantidad de repeticiones que solemos recomendar en Smart Lifting y el hecho de llegar al fallo. Peso muerto es el ejercicio por excelencia para construir masa muscular y para ganar fuerza global. Esto implica que metamos a muchísima masa muscular en el ejercicio, se activen cientos de músculos literalmente, al igual que en la sentadilla. Entonces, la cosa es que en el peso muerto, en series de más de 6 repeticiones, a no ser que vayas muy sobrado, el problema, entre comillas, es que la espalda empieza a fallar antes, ¿vale? Entonces, aquí el fallo técnico es algo muy relativo, porque a lo mejor a ti te da la sensación de que el fallo técnico ha llegado cuando ya se te está desmontando la técnica un montón. Sin embargo, tu espalda empezó a fallar hace mucho tiempo. Es por eso que aunque tú puedas llegar a hacer incluso 10 repeticiones en un peso muerto, nosotros no solemos poner más de 6, salvo ciertas puntualizaciones que hacemos de vez en cuando como unwraps y tal. Pero la realidad es que el peso muerto es un ejercicio muy demandante y que produce mucha fatiga. Y por eso pensamos que hay cierto número de repeticiones cuando ya pasamos de, por ejemplo, la sexta aproximadamente, que esto es relativo, cuando ya la fatiga y la técnica que estás produciendo no compensa tanto como esas primeras repeticiones, ¿vale?
Entonces, desde Smart Lifting rompemos una lanza a favor del peso muerto a más bajas repeticiones, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de llegar al fallo. Es el ejercicio en el que menos recomendamos llegar al fallo de manera sistemática e incluso llegar a un RIR 1 o 2, por esto mismo que estamos diciendo. Entonces, tienes otros accesorios para llegar al fallo, tienes otros ejercicios analíticos para ir a muerte, pero en el peso muerto yo no lo haría. Al final, como siempre digo, tenemos que pensar en el largo plazo y la salud de nuestra espalda es algo muy importante. No solo eso, al final, si la mitad de las repeticiones, o casi todas en algunos casos, subes chepando, tienes más probabilidades de que se te cargue la zona lumbar y de que te duela. Y al final, estas molestias son un lastre a nivel mental muy grande. De modo que, como siempre digo, al ego le metemos una patada y pensamos en hacer las cosas bien y mirando a largo plazo de manera sostenible. Y seguimos con el curso de especialista en peso muerto. Vamos a hablar hoy de dos fallitos bastante comunes en estos ejercicios. Vamos a hablar de la alineación de la rodilla con las punteras y vamos a hablar del rebote en el peso muerto. Primero vamos a hablar del rebote. Solemos ver a personas en los gimnasios que hacen el peso muerto pegando un rebote. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el sumo, por ejemplo, el punto de estancamiento lo solemos tener en el despegue. Es la parte que más nos cuesta y por ende es la parte del ejercicio más jugosa, que más gains nos va a dar, que más hipertrofia nos va a dar. Entonces, por el hecho de mover más kilos, nos la estamos perdiendo. Otra vez, el problema sí, ya lo sabes, el ego es el problema. Entonces, no solo esto, sino que la fase excéntrica también la vamos a hacer más rápido y en esa parte en la que más partido le vamos a sacar al ejercicio, nos la vamos a comer con tal de coger más rebote. En el convencional sí es verdad que la parte más difícil suele ser cuando vamos por la rodilla, porque es cuando va a haber una mayor distancia desde la cadera a la barra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final estamos desarrollando un patrón motor incorrecto, aberrante, que no es el mismo que haríamos desde el suelo pegados, que si competimos en powerlifting es lo que nos interesa, pero al final no le veo beneficios a realizar el peso muerto con rebote. A ver, que si lo quieres hacer en algún mesociclo por probar, me parece de lujo, pero no como norma general, ¿vale? Entonces, peso muerto con rebote, no, por favor. El segundo error del que queremos hablar es del hecho de que las punteras estén más abiertas que las rodillas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que sobre todo se ve en peso muerto sumo. En el convencional este problema no se suele ver. Así, no estamos activando bien los glúteos, ¿vale? Si las punteras van hacia allí, las rodillas también tienen que ir hacia allá. Y si las punteras van hacia el frente, las rodillas van hacia el frente. A nivel de salud de rodilla, esto es importante, pero es que además, para activar los glúteos, las rodillas tienen que ir hacia afuera. Si colapsan hacia adentro, no estamos haciendo el movimiento de la manera más eficiente posible. Esto es totalmente transferible a la sentadilla. De hecho, en la sentadilla hay mucho más peligro. Ya sabemos que el valgo de rodilla, como veis aquí, que las rodillas colapsen hacia adentro, es un problema muy común y de hecho hay chicas que se parten el ligamento cruzado anterior mientras hacen una sentadilla por ese colapso de las rodillas hacia adentro. Y vamos hoy a hablar sobre la retracción y la protracción en el peso muerto. Y es que defendemos mucho el hecho de que en la sentadilla y en el press de banca tenemos que hacer una retracción escapular más una de presión. Sin embargo, en el peso muerto la cosa cambia. ¿Por qué? Porque cuando vayas por kilos bastante altos, lo más probable, repito, lo más probable es que no puedas mantener la retracción escapular. ¿Por qué? Porque tus músculos que realizan la retracción no van a ser lo suficientemente fuertes como para aguantar esos 200 kilos, por ejemplo, ¿vale? Además de ello, si tú haces, fijaos en mis manos, ¿ok? ¿Veis? La distancia a la barra va a ser mayor si hacemos una retracción y nos vamos a tener que agachar más y partir de una posición menos eficiente. Entonces, para la mayoría de personas, la retracción escapular en el peso muerto no es una buena idea. Y me refiero a más del 90% probablemente. Además de ello, vamos a hablar de un extra que a powerlifters y gente que busca rendimiento le puede venir bien y es el hecho de hacer la protracción. Y tranquilo, no me mates. Sé que la columna dorsal está curvándose, pero si nos fijamos en los estudios, la mayoría de hernias y problemas de espalda se dan en la zona lumbar o incluso en la zona cervical. En la columna torácica no suele haber problemas de hernias, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que buscamos rendimiento y teniendo en cuenta que esta no suele ser una zona conflictiva, si hacemos esta protracción, que también hay que tener un buen control motor y propiocepción para saber lo que estamos haciendo, vamos a hacer lo contrario a la retracción escapular. Echamos los brazos hacia adelante y ahora podemos partir desde más arriba porque hemos disminuido la distancia a la barra. Y esto es una muy buena idea que podemos hacer para sacarle un 2-3% más a nuestro peso muerto. Hoy vamos a hablar de si realmente el peso muerto sumo, por el hecho de tener un menor rango de recorrido, es más fácil que el convencional.
durante mucho tiempo se ha visto esto y hoy venimos a desmentir esta falacia. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de que el peso muerto sumo tenga un menor rango de recorrido que el convencional no lo hace más fácil. ¿Por qué? Porque en un convencional, como veis en esta foto, que no vais a entender casi nada, pero al final podéis ver que las fuerzas que nos devuelve el suelo, según la ley de Newton, cuando tú aplicas una fuerza a una superficie, ella te va a devolver una fuerza en la misma dirección, pero sentido opuesto. Entonces, en un convencional, cuando empujamos contra el suelo, la fuerza que nos devuelve es completamente paralela, lleva la misma dirección y sentido que a donde nosotros queremos ir, que es hacia arriba. Pero en un convencional no es así. Cuando nosotros abrimos las piernas, nosotros estamos empujando en esta dirección. ¿Y qué es lo que pasa? Que el suelo nos va a devolver una fuerza, unas fuerzas reactivas en esta dirección. Y nosotros no queremos ir ni para allá ni para allá. Queremos ir en la misma dirección que en el peso muerto convencional, para arriba. Entonces, esto complica bastante el ejercicio, porque aunque el rango de recorrido sea menor, las fuerzas que nos devuelve el suelo no llevan la misma dirección que a la que nosotros queremos ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos actuando en más de un plano. En el peso muerto convencional, el único plano en el que actuamos es el plano sagital, ¿vale? Este plano. Sin embargo, en el peso muerto convencional estamos actuando en el plano sagital y en el plano frontal. Entonces, esta es la explicación, entre otras cosas, de por qué el peso muerto sumo no es necesariamente más fácil o difícil que el convencional. Además de que el peso muerto sumo tiene una menor base de sustentación, de nuevo, en el plano sagital y requiere unas demandas de movilidad de cadera importantes. De modo que ese mito lo quitamos y simplemente decimos que puede ser más fácil o más difícil al final dependiendo de la tipología de cada uno. Frikis y fricas del entrenamiento, hoy tengo una mala noticia para vosotros y es que después de 2 meses acaban los cursos de los 3 básicos en este Instagram. Pero, ¿sabéis qué es lo bueno? Que de vosotros depende de qué sean las próximas publicaciones o incluso los próximos cursos que hagamos en este Instagram. Así que poned en comentarios, antes de empezar a ver el vídeo, qué otras cosas os gustaría que hablásemos. ¿Qué os inquieta? ¿De qué soléis tener dudas? ¿Qué creéis que todavía tenéis mucho más potencial de mejora? De vosotros depende, ¿vale? Así que vamos con esta última publicación sobre peso muerto y vamos a hablar sobre varios errores muy comunes y que casi nadie, tengo que decir, que hace a la perfección. Incluso yo todavía tengo potencial de mejora en esto, y es el hecho de que el peso muerto sea un ejercicio de empuje del tren inferior y no de tracción del tren superior. Lo hablé, en una publicación en la que decía que cuando nosotros despegamos del suelo tenemos que pensar en empujar fuerte, ¿vale? No en tirar con el torso. El torso, estás activando el dorsal, pero está pasivo, entre comillas. Tienes que pensar en empujar lentamente. ¿A qué me refiero con esto? Que el despegue tiene que ser lento para que no pase esto y que tengamos una posición menos eficiente de partida. Suele pasar que la cadera, cuando pegas un tirón abajo, se sube, ¿no? Entonces, despegamos lento, no pensamos en aplicar la máxima velocidad posible en el despegue, sino que reunimos tensión abajo, sobre todo en el peso muerto sumo, con paciencia y despegamos. Una vez la barra ha salido, es cuando tenemos que coger velocidad, ¿vale? Ese es el primer error. El segundo, el hecho de encoger los trapecios, significa que estás tirando del torso. El hecho de flexionar los codos con ese riesgo de partirte el tendón del bíceps braquial de la mano supina. Otro error, que significa que estás tirando hacia ti. Un truquito para que no pase esta flexión de codo es pensar en activar los tríceps, pensar en poner esos codos totalmente extendidos y así no pasaría este error. Y el último truquito que os quiero dar de este curso de peso muerto es el hecho de que una vez la barra está pasando las rodillas, podemos dejar de pensar tanto en empujar fuerte contra el suelo y tenemos que empezar a pensar en esa segunda parte del movimiento, en ese caderazo y en llevar los glúteos hacia adelante, la cadera hacia adelante, ¿vale? Para pegar el bloqueo. Además de ello, veo que muchas personas cuando realizan el peso muerto se quedan así, como a medio camino entre bloquear la rodilla y la cadera. Entonces, tienes que bloquear todo tu cuerpo. De hecho, si tienes un psoas-ilíaco, unos flexores de cadera cortados, te va a costar hacer esto, ¿vale? De modo que hacerlo poco a poco puede hacer que elongues esos flexores de cadera que tan vinculados están con problemas, dolores y lesiones si los tienes acortados, que ya hemos dicho otras veces. Así que, chicos y chicas, dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta última publicación, qué queréis que hablemos, como ya he dicho antes, y ha sido un verdadero placer, de verdad, aportar todo este contenido y esto es solo el comienzo. Así que
Nos vemos en próximas publicaciones, nos vemos por los exámenes, nos vemos en los mensajes privados y nos vemos en competiciones y en todos lados. Chicos, un verdadero placer. Hasta luego.